Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de nuestra decana, quiero agradecerle principalmente a ella por darnos la oportunidad de poder desarrollar un tema importante, como es el bullying y el acoso sexual en el ámbito universitario. Asimismo, deseo presentarles a nuestras ponentes el día de hoy que van a tener esta tarea de poder ayudarnos a conocer y reflexionar más acerca del tema. En principio, voy a darle la bienvenida a la psicóloga Luisanet Delgado Quesada, quien es psicoterapeuta, especialista en terapia racional emotiva y terapia cognitivo-conductual. Tiene una maestría en psicología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con una segunda especialidad en psicología clínica y de la salud, especialista en intervención psicoterapéutica en niños, niñas y adolescentes. Tiene experiencia también en tratamiento con niños y niñas y adolescentes y adultas y familias. Es docente, capacitadora y facilitadora en modelos de intervención psicoterapéutica. Es docente de nuestra facultad. Asimismo, le doy la bienvenida a la psicóloga Rosa Costa Guayama, quien es licenciada por la Universidad San Martín de Porras y egresada de la maestría de Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una formación psicoterapéutica en terapia gestal. Tiene una amplia experiencia en abordaje individual y grupal en niños y adolescentes y sobre todo en intervención de trastornos del ánimo. Es miembro del Centro de Orientación Psicológica COPSI de la Universidad Mayor de San Marcos y actualmente es docente de nuestra universidad. Asimismo, es psicóloga clínica en la Fundación Peruana de Cáncer. Muy bien, les damos la bienvenida y las dejo en el uso de la palabra a la psicóloga Luisanet Delgado para comenzar a desarrollar este tema tan importante. Buenas tardes con todos, un gusto estar con ustedes nuevamente. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es muy importante y agradezco pues que podamos tener estos espacios para poder seguir enseñando, ¿no? Y educando a los jóvenes que se encuentran estudiando en nuestra universidad. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el bullying y acoso sexual en el ambiente universitario. Entonces vamos a comenzar con una primera etapa donde vamos a hablar con respecto a lo que es bullying. Siguiente página, por favor. Siguiente, ahí está. Muy bien, vamos a hablar entonces con respecto al bullying. Y siguiente, por favor. Vamos a primero realizar la definición de lo que es bullying, ¿no? Bullying es una palabra muy usada, regularmente la vamos escuchando en diferentes ámbitos, es usada por los niños, por todos en realidad, pero es importante que podamos precisar algunas cosas, ¿no? El bullying, en ese sentido, es importante que nosotros tengamos claridad con que está relacionado a todo lo que tiene que ver con un contexto académico, ¿sí? Ya nosotros hemos ido precisando con algunos autores peruanos con respecto a ello y es importante tener esa claridad, ¿no? El bullying solamente se desarrolla en un contexto académico y puede ser utilizado como acoso escolar, hostigamiento, intimidación y maltrato entre pares o iguales. Entonces, el bullying lo podríamos definir como una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un alumno o un grupo de alumnos sobre otro, donde existe pues un desequilibrio de poder y es de una manera reiterada. Y es por eso que como parte de las características para que nosotros podamos definir que estamos siendo o dentro del contexto donde nos encontramos hay bullying, tiene que haber de pronto esta parte de que tiene que darse entre pares, o sea, entre jóvenes, en este caso en el ambiente universitario, que tengan características no similares en ese sentido, o sea, que sean estudiantes dentro de una misma aula. También tiene que haber una intencionalidad, ¿no? Una intencionalidad de lastimar o agredir a la otra persona. Y otro punto importante es la asimetría de poder, ¿no? La persona es una persona vulnerable,
es una persona que de alguna manera, debido a sus características de personalidad o rasgos de personalidad, tiende a ser más vulnerable y está de pronto expuesta, ¿no?, frente a otra u otras que de alguna manera tienen de pronto esta idea, ¿no?, de sentirse de pronto más dominantes y ejercen este dominio, esta presión sobre ellos. Y también otra característica importante es que sea sistemático, o sea, no hay bullying de modo único, ¿no?, o de oportunidad única, ¿no?, sino que de pronto es algo que se va dando de manera, digamos, sucesiva, ¿no?, en diferentes tiempos, durante un tiempo, digamos, determinado, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Otra pregunta importante es, ¿no?, si el bullying existe o no en otros ámbitos, ¿no? Mucho se ha hablado que el bullying es solamente del contexto educativo, pero ya desde hace más de 10 años, de acuerdo a las investigaciones, se ha podido también descubrir que existe bullying en los ambientes universitarios. Con diferentes características, de pronto, las vamos a precisar ahora, pero también es parte de lo que lamentablemente se da en los ambientes universitarios. Y en cuanto a los tipos, a diferencia pues del bullying escolar, en los ambientes universitarios tiene que ver más con aspectos sociales, psicológicos y verbales, ¿no? No hay tanto estas manifestaciones físicas como tales, como la parte de golpes, ¿no? Ahorcamientos o de alguna manera empujones que se suele dar en el ambiente educativo. En el ambiente universitario no se da eso, ¿no?, sino más bien en un aspecto psicológico, como por ejemplo generar de repente chismes, historias, ¿no?, negativas con respecto a la persona, que de alguna manera van a hacer que a la persona pueda ser mal vista por otros, o de alguna manera amedrentamientos, de repente querer, como comúnmente se dice, ¿no?, dejar mal a la otra persona delante de los demás, hacer burlas de esta persona, ¿no?, intimidarla también. En el aspecto social, mucho se ve lo que es el aislamiento, ¿no? El bullying se da en ese sentido, en que buscan que la persona no tenga contacto con los demás. Ya desde el aspecto psicológico vamos hablando mal de ellos, tratando de que ellos puedan estar aislados de otras personas y queden de alguna manera relegados del grupo. Y a nivel verbal también se puede dar el hecho de que puedan tener insultos sobre apodos, y que la persona de alguna manera pues pueda esto ser sistemático y todos en el aula puedan de alguna manera identificar a la persona a partir de estos insultos, no de esa manera, cosa que se vuelve generalizado y eh, lastima mucho con respecto al tema emocional en las víctimas. Otro punto importante es que se puede dar también lo que es el ciberbullying, ¿no? Ya desde muchos años atrás contamos con lo que es las redes sociales y las personas que actúan o ejercen lo que es el bullying hacia otras caen en situaciones donde pueden grabar o filmar algunas situaciones de burlas, de acoso como tal hacia las víctimas, y también hay esto, ¿no?, de falsificar cuentas de redes sociales, de Instagram, de Facebook, con la intención de repente generar conflictos o de generar de alguna manera una percepción errónea, ¿no?, una percepción inadecuada de ellos hacia los demás. Entonces el ciberbullying es también parte de los tipos de bullying que existen actualmente y que terminan siendo de alguna manera de pronto lo que continúa, ¿no? Ya sale del tema universitario como tal y se desplaza a el ambiente tecnológico, pero sigue teniendo, digamos, las mismas reglas del juego, ¿no?, porque son los mismos actores los que participan dentro de todo este sistema. Siguiente, por favor. Hablando de los actores, al igual que en un ambiente escolar, existen tres, ¿no? Tenemos a la víctima, tenemos al agresor y tenemos al espectador. En el caso de la víctima, ¿cuáles son sus características? Suelen ser personas pasivas
personas que de alguna manera tienden a ser un poco más introvertidas, personas tímidas, que se les es difícil de alguna manera poder relacionarse con los demás, personas que tienen inseguridad, nerviosismo, tienen dificultades para poner límites, ¿no? Les cuesta mucho poder expresar lo que piensan, lo que sienten, y de alguna manera eso los hace proclives, ¿no?, a que otras personas puedan pasar por encima de ellos, sobre sus derechos. Por otro lado, en el caso de los agresores, al contrario, no son personas más bien con un de carácter mucho más dominante, personas que de alguna manera tienen dificultades para lo que es la regulación emocional, sobre todo lo que es el enojo, la cólera, la frustración. Son personas que tienden a la agresividad y a la impulsividad, es por eso que terminan teniendo conductas agresivas, ¿no?, de manera verbal. También se habla, algunas teorías mencionan que son personas que tienen poca o falta de empatía, que son personas egocentristas y que lamentablemente pues tienen este conflicto, esta dificultad para resolver conflictos. No tienen estas habilidades o estas herramientas para resolver los problemas de manera asertiva. En cuanto a los espectadores, lo que podemos decir es que ellos son parte, ¿no?, del grupo, son parte de los que se encuentran dentro de toda esta dinámica. Ellos observan este tipo de situaciones y digamos que pueden tomar ellos una actitud pasiva de no decir nada, de quedarse callados, y eso de alguna manera hace que estas situaciones de violencia sigan, ¿no?, de pronto dentro dándose, ¿no?, dentro de este círculo, porque pueden de alguna manera no decir nada por esta creencia que algunas veces tienen de mejor no me meto en problemas que no son míos, o incluso pueden ser partícipes, ¿no?, como riéndose o de repente dando, ¿no?, la viabilidad de que estas situaciones se den. Entonces, en el caso de los espectadores es un punto muy importante a tener en cuenta, porque muchas de las acciones que se pueden tomar para poder regular y para poder mejorar todas estas situaciones de acoso, se puede trabajar muy bien con ellos, porque ellos podrían ser incluso aquellos que podrían cortar, ¿no?, toda este tipo de relación de violencia. Siguiente, por favor. En cuanto a las causas, podemos ver que existen diferentes factores. Tenemos los factores individuales, familiares y socioculturales. A nivel individual podemos hablar con respecto a la víctima en el sentido de que suelen tener ciertas características, como habíamos mencionado antes, pero sobre todo con respecto a las creencias que pueden tener, ¿no?, hacia sí mismos, ¿no?, baja aceptación, baja autoestima, personas con rasgos de personalidad, de pronto ser personas más inseguras, retraídas. En el caso de los agresores, podríamos hablar de un temperamento agresivo, ¿no?, un temperamento agresivo impulsivo. O también podríamos hablar de que estas personas pueden tener algún tipo de alteraciones a nivel emocional, como por ejemplo pueden ser personas que tengan dificultades para regular el enojo, o puedan ser personas que tal vez tengan algún problema de ansiedad como tal, y también pueden ser personas que tengan algún problema de conducta, personas que de alguna manera dentro de su aprendizaje han aprendido que no sé, por ejemplo, para canalizar el enojo tienen que gritar, o para que de repente puedan ser considerados tienen que imponerse. Y también podríamos hablar de algunos trastornos como tal, ¿no?, trastornos del comportamiento o algunos trastornos emocionales. A nivel familiar, podemos hablar con respecto a cómo está constituida las estructuras familiares dentro del entorno, ¿no?, de las víctimas y de los agresores, ¿no? En este caso podríamos hablar, en el caso de los agresores, que pueden ellos ser parte, ¿no?, de familias que son violentas, donde pueden ellos presenciar actos violentos, pueden ser jóvenes que de alguna manera han tenido antecedentes de abandono, o que han sido personas que han sido criadas de manera autoritaria, ¿no?, donde de alguna forma han sido tal vez también violentados, tal vez psicológica o físicamente, y han ido aprendiendo que tienen que imponerse para poder ser considerados dentro, ¿no?, de los lugares donde se encuentran. Otro aspecto importante es la inestabilidad que ellos puedan sentir o puedan tener dentro de su estructura familiar.
Con respecto a estos factores socioculturales, estamos hablando de lo que son los prejuicios y los estereotipos, estas ideas que de alguna manera las personas pueden tener preconcebidas o de alguna manera un poco influidas por sus entornos inmediatos, como por ejemplo con respecto a cómo deben de verse, cómo deben de hablar, cómo deben de vestirse, con respecto también a cuestiones de género también, ¿no? Con respecto a la sexualidad también, por ejemplo, o respecto a algunas personas que pueden tener algún tipo de discapacidad o incapacidad o habilidades diferentes. También tiene mucho que ver con respecto a la dinámica de grupo, ¿no? Un poco la cultura que puede tener entre las relaciones que se pueden dar dentro de los grupos sociales que existen dentro del aula. Puede ser que de alguna manera ellos hayan ido formando diferentes patrones que se vuelven, ¿no? como círculos viciosos que se siguen dando a través del tiempo. Y también algo muy importante es el choque cultural, ¿no? Actualmente muchas personas extranjeras, sobre todo venezolanos o colombianos, están viviendo acá en Perú y ese choque cultural hace también que de alguna manera pueda darse, ¿no? Una situación de bullying como tal. Otro aspecto importante es también poder revisar cuáles son las consecuencias que pueden generar este tipo de situaciones dentro del ámbito educativo. Y para las víctimas estamos hablando pues de que estas personas, si ya de repente tenían, ¿no? Alguna dificultad con respecto a su aceptación personal, pues el ser víctima de bullying los hace mucho más vulnerables y eso va a mediar mucho más la autoestima. Para quien no, también, ¿verdad? Entonces eso va a incrementar, ¿no? La baja autoestima, la inseguridad, la inhibición, el retraimiento. También esto va a verse afectado en su rendimiento académico. Va a haber dificultades en la concentración. Algunos jóvenes se cambian de universidades o deciden dejar la universidad. Otras personas pueden también tener esta tendencia al aislamiento y hay una dificultad para ese desenvolvimiento, para ese desarrollo con respecto a lo que es las habilidades sociales. Y también, ¿no? a través de estos tipos de dificultades, las personas pueden empezar a manifestar niveles altos de ansiedad o desarrollar trastornos de ansiedad, tener depresión e incluso llegar a tener ideas suicidas o al suicidio. Con respecto a lo que son las consecuencias para los agresores, porque también hay consecuencias para ellos, el mantener este tipo de conductas, ese tipo de dinámicas los puede llevar a tener una agresividad proactiva, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que esta se va a ser de pronto una forma, ¿no? De cómo esta persona va a ir desarrollándose y desenvolviéndose, y esto lo puede manifestar luego más adelante a nivel laboral, con el moving, por ejemplo, o a nivel familiar, y ya estaríamos hablando de la violencia intrafamiliar, no solamente hacia la mujer, que sería violencia de género, sino también hacia sus hijos. También pueden manifestar niveles altos de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, pueden presentar problemas de consumo de sustancias psicoactivas también. Ellos pueden también ser vulnerables a ser rechazados por sus compañeros, porque aquellas conductas que ellos están teniendo son de pronto rechazadas por ellos, no bien vistas, ¿no? Sino más bien condenadas. Y eso también los hace proclives a que ellos puedan verse aislados en ese sentido. Otra forma también es que ellos puedan ir acrecentando estas conductas y terminar teniendo pues conductas antisociales o delictivas en el peor de los casos, cuando no se actúa a tiempo. ¿Cuáles son aquellas acciones frente al bullying que podemos tener, tanto aquellos espectadores, ¿no? Aquellas personas que estamos nosotros dentro de este círculo, y también frente a aquellos jóvenes que están identificando que están siendo víctimas de bullying? Nosotros es importante que podamos tener conocimiento de nuestros derechos. Nosotros tenemos la capacidad de poder hablar, de poder expresar, de poder decir qué sentimos y qué pensamos. Tener claridad con respecto a que el hecho de que nos acosen o que veamos a alguien que sea acosado no es culpa de la misma persona, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos jóvenes no dicen, se quedan callados porque piensan que es su culpa, que hay algo malo en ellos que hace que finalmente terminen en estas lamentables situaciones, y no es así.
Es importante también que cuando nosotros veamos una situación de este tipo, preguntar en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como tu compañero o como tu amigo? Poder escuchar y validar las emociones de las personas, ¿no? Muchas personas decimos, no, no es para tanto, o esto de pronto simplemente responde y ya, y no validamos cómo la persona se puede sentir y no validamos cómo de alguna manera la persona está viendo esta situación por la cual explicaría, ¿no? Porque es que no puede salir de ella. Tener claro también la diferencia entre delatar y contar, ¿no? Mucha gente no quiere tampoco informar esto, no solamente en el aula, sino a las autoridades competentes dentro de la universidad, porque de alguna manera tiene miedo a que le digan después que es un chismoso, ¿no? O que de alguna manera no puede manejar sus cosas solo o no tiene la capacidad de hacerlo. No, una cosa es que nosotros delatemos y otra cosa es contar, ¿no? O sea, que nosotros podamos informar a la persona competente con respecto a lo que está pasando, porque esa situación ya está de pronto saliendo de control. Otro aspecto importante es que podamos buscar apoyo social o familiar. Es muy importante, ¿no? El buscar el apoyo de nuestros amigos, compañeros de aula, que nos puedan de alguna manera acompañar en este proceso, porque es muy difícil este tiempo, pero también que nos puedan ayudar a encontrar soluciones. Otro aspecto importante es que nosotros podamos seguir afianzando la confianza y la comunicación entre nuestros pares. A veces uno tiene vergüenza de decir lo que nos está pasando, aquellas situaciones que de alguna manera nos lastiman. A veces nos dicen por algunas características personales, flaca, gordo, bajo, etcétera, y muchas veces no nos gusta que nos digan eso y no lo decimos porque tenemos miedo o tenemos temor de que de repente puedan pensar algo malo de nosotros si decimos algo así. No, tenemos que seguir reforzando esa confianza y esa comunicación. Y otro aspecto importante es que podamos reforzar todas estas respuestas que nosotros podemos tener frente al acoso, ¿no? El poder decir, como decía en un principio, no me gusta que me hables de esta forma, no me gustó lo que dijiste el otro día, no me gustó lo que hiciste el otro día, porque esto no me hace sentir bien y no deseo que lo hagas, ¿no? Pero de una manera asertiva, no con situaciones o acciones violentas, porque estaríamos recayendo, ¿no?, en lo mismo, sino más bien de una manera asertiva. Y, siguiente por favor, algunas acciones para lo que es la prevención en general es que podamos seguir trabajando en reforzar nuestra autoestima, que podamos aprender a conocernos, que podamos aprender a identificar cuáles son aquellas fortalezas y debilidades que tenemos, poder trabajar en nuestro autorrespeto, podamos aprender a identificar todas estas características personales que tenemos, todo aquello que tiene que ver con nosotros mismos. Otro aspecto importante es que aprendamos estrategias para poder gestionar nuestras emociones, ¿no? Si nosotros aprendemos a gestionar mejor estas emociones, vamos a poder tener esta viabilidad de poder conversar, de poder tolerar las diferencias, de poder manejar mejor las situaciones de conflicto, que es lo que nos va a llevar al otro punto, que es aprender a solucionar problemas, aprender a mediar y aprender a convivir de manera saludable con otras personas. Las habilidades sociales, como es la asertividad, la comunicación asertiva, el poder tener empatía con los demás, es algo que también tenemos que seguir trabajando para que podamos nosotros evitar ese tipo de situaciones violentas. Y también seguir afianzando lo que son las relaciones afectivas, tanto con nuestros pares como con nuestros familiares. Ello nos va a ayudar a mejorar nuestra autoestima, nuestra seguridad y sobre todo saber que podemos contar con redes de apoyo en momentos difíciles. Los dejo entonces ahora con mi compañera Rosa Acosta para continuar con el siguiente tema. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación del día de hoy, primero agradecer a la decana, a la profesora Selena, a todo el Servicio Psicológico en general y la Facultad de Psicología por la invitación y sobre todo por tocar estos puntos tan importantes para la convivencia universitaria y poder tener un estilo de vida también mucho más saludable. Vamos a continuar con lo que es el acoso sexual, para lo cual primero quisiera
poder sintetizar o poder recabar a qué es lo que significa, ¿no? Muchas veces creemos que simplemente es un piropo no deseado, alguna índole o alguna insinuación sexual explícita, pero vamos a darnos cuenta que es un poquito más profundo que eso. El acoso sexual, primero, que es cualquier conducta física o verbal que pudiese dañar la dignidad de la otra persona. Es violencia de género y abarca, empieza a atentar contra la dignidad, no solo incluso de la persona, sino del entorno en el cual se desarrolla esta conducta. Vamos a nosotros ver que no es necesario que sea algo explícito para que sea considerado acoso sexual, sino que también pueden ser insinuaciones tácitas o algunas bromas o comentarios que pueden sonar muy inocentes, pero que en la práctica terminan siendo acoso. Hay que tener en cuenta, ¿no?, las consecuencias que vamos a ir encontrando y por qué es importante nosotros tomar en consideración este tema, ¿no? Con respecto a la víctima, nosotros vamos a encontrar que existen consecuencias a 4 niveles. A nivel psicológico, por el hecho de producir miedo, sobre todo el estar en un entorno universitario, producir inseguridad o incluso hasta culpa, porque lamentablemente todavía se cree que el hecho de que alguien sufra acoso sexual puede ser culpa o puede tener responsabilidad de esa persona. Y es un pensamiento que incluso todavía está bastante encasillado en algunas mentalidades. Es importante para nosotros desmitificar primero esos pensamientos, desmitificar esas ideas erróneas. A nivel físico podemos ver que puede ocasionar cefaleas, dolores de cabeza, insomnios, ¿no?, náuseas, puede incluso alterar la manera en cómo se viste para tratar de evitar el acoso, ¿no? Todo consecuencia de esto. A nivel social, como mencionaba, no solo atenta contra la persona, sino contra el grupo en general en el cual puede estarse desarrollando, limita los entornos, ¿no? De repente ya la víctima no va a desear desenvolverse en los mismos espacios en los cuales se encontraba antes, sino que empieza a aislarse, ya no quiere salir, ¿no? Empezamos a ver estas dificultades. A nivel académico puede empezar a haber una dificultad en algunas clases, evitar incluso algunos salones, algunos compañeros, disminuir las notas, todo consecuencia pues de esta posibilidad de acoso. Y a nivel del entorno académico empieza a crear un clima de desconfianza, se puede percibir que la víctima o los alumnos que han presenciado el acoso o saben que existe esta posibilidad de agresión, empiecen a experimentar amenaza, una sensación de amenaza, de inseguridad, de sentir que no pueden ser ellos mismos en el ambiente en donde se encuentran. Estas conductas, como había mencionado, pueden ser de naturaleza sexual y de naturaleza sexista. ¿Ya? Hay una diferencia bastante importante, en el sentido que la naturaleza sexual puede ser de 3 maneras. La primera va a ser un beneficio, ofrecer, ¿no?, un beneficio a cambio de un favor sexual, ya sea entre compañeros, entre alguna autoridad, no prometer aumentar de repente alguna nota, prometer hacer un trabajo, ¿no? El hecho, una segunda posibilidad podría ser el uso de material de naturaleza sexual. Por ejemplo, amenazar con que se va a subir contenido íntimo de la víctima, o enviar a otras personas, ¿no?, imágenes sobre esa persona, ¿no? Si es que de repente están en clase, tomar fotos hacia la persona, hacia la víctima, de tal forma que se sexualice la conducta que puede estar realizando. Y el contacto físico innecesario, ¿no? De repente, no necesariamente en alguna parte íntima, pero sí puede ser un apretón en el hombro,
que indica que le hace sentir a la víctima amenazada, que le hace sentir a la persona que no está segura, le hace sentir intimidada, ¿no? Que empieza a atentar contra su integridad. Y conductas de naturaleza sexista, ¿no? Que podemos, por ejemplo, ver comentarios o bromas relacionados al cuerpo, a la apariencia, ¿no? Si de repente hay algún alumno que puede ser transgénero y que utiliza alguna ropa diferente, entonces pueden hacer algún tipo de comentario con eso. Se clasifica como un acoso sexual porque está relacionado con las conductas de naturaleza sexista. El hecho de menospreciar las capacidades por el género, por la orientación, el hecho de repente de imaginemos en un aula de clase que solo a las mujeres les puedan pedir una tarea, o que algún compañero pueda hacer algún comentario sobre habilidades que tengan solo los varones, ¿no? Ya empieza a ser una conducta de naturaleza sexista. Y asignar tareas de igual forma en base a los prejuicios que se pueda tener por el sexo, ¿no? Las mujeres a un lado y los hombres a otro. Ya empezamos a ver que es una base para llegar a este acoso sexual. Si bien las conductas de naturaleza sexista no son propiamente intimidación sexual, empiezan a generar una base de desconfianza, una base de intimidación que puede hacer que se lleve fácilmente a las conductas de naturaleza sexual, que son las que se conoce comúnmente como acoso. ¿Cómo nosotros podemos lograr una convivencia saludable? Porque no solo tenemos que actuar cuando existe el problema, no solo tenemos que actuar cuando ya veamos algo explícito o algo muy escandaloso, sino que nosotros tendríamos que fomentar de manera preventiva todo el entorno para que de tal manera que todos puedan sentirse en confianza, todos puedan sentirse a gusto, y no caer en ninguno de los acosos que estamos viendo el día de hoy, ni el bullying, ni en este caso el acoso sexual. Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por donde nosotros tenemos que empezar es el no normalizar. En ocasiones se normaliza que, por ejemplo, se pasen imágenes íntimas de la pareja de alguna persona. Y es normal en el grupo, ¿no? Pero no es, el hecho de que se haga o que sea común, no significa que esté bien, no significa que sea normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como decía al inicio, empezar a quitarnos estas ideas erróneas, esas ideas que aquellas situaciones que son comunes no son normales. No es normal que se haga un comentario sobre el cuerpo de una persona. No es normal que de repente se tolere algún cumplido o piropo a alguna persona, mujer, varón, si es que esa persona no lo ha pedido o no se siente cómoda diciendo, aceptándolo. Primero, el hecho de ayudarnos a no normalizar nos va a ayudar a detectar, porque si nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo que esas conductas que la vemos comúnmente no son normales, vamos a empezar a detectar si es que se está dando en mi salón, en mi amiga, en el otro salón, con alguien que yo conozco o me contaron, ¿no? Empezar a poder detectar si es acoso sexual y de qué manera es que nosotros vamos a poder actuar. El informar. Informar a las instancias correspondientes. La universidad tiene un comité de ética, tiene el área de coordinación, tienen profesores de confianza, tienen de repente tutores, tienen el servicio psicológico. Todas estas áreas nos van a ayudar a nosotros a poder encaminar el proceso que tiene que seguir esta situación. Porque la idea es que el ambiente universitario sea un ambiente seguro, sea un ambiente en el cual nosotros podamos fomentar cada una de nuestras habilidades y capacidades, no solo a nivel académico, sino a nivel ético, moral, emocional.
Y si hay una situación que no nos está permitiendo desarrollarnos de esa manera, tenemos que informar, porque estamos en nuestro deber y en nuestro derecho de poder hacer algo para nuestro propio bienestar. De repente la persona que puede estar escuchando eso no es la víctima, pero está en el entorno, y el entorno ya está siendo afectado. Entonces el informar es a cualquiera de estas instancias, para que de esta manera nos orienten, nos puedan asesorar cuál es el proceso a seguir. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que el hecho de informarlo no significa que estamos pues acusando a alguien, como pasaba en el bullying, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los temores más grandes que también se tiene en cualquier forma de acoso, sino que estamos salvaguardando la dignidad de las personas y la nuestra. Entonces, es por el autorrespeto que podemos tenernos lo que nosotros merecemos hacernos, salvaguardar nuestra propia integridad. Y posteriormente, llevar el proceso que sea correspondiente, ¿no? Tal vez se habrá algunas citaciones, tal vez habrá algunas comparaciones que se tengan que tener, pero es necesario un proceso, porque el acoso sexual es un tema muy delicado como para dejarlo pasar o que pase por agua tibia. Entonces, es necesario que nosotros podamos llevar el proceso en las instancias que tengan que llevarse. Es importante saber que en muchas ocasiones la víctima tarda mucho tiempo en reconocer, ¿no? Y es que está tan normalizado el tema en ocasiones de sexualizar a muchas personas, que lo que ocasiona es que al ser común no lo reconocen. Pero como nosotros vamos a empezar a trabajar el hecho de desmitificar estas ideas, ¿no? De quitarnos estos prejuicios que nosotros podemos tener, nos tiene que ayudar a reconocer, ¿no? Y es que no solo se demoran en reconocer, sino que también se pueden demorar en denunciar, ¿no? Y claro, la opción más sencilla podría ser el silencio, ¿no? Pero el silencio lo que al final va a traerle a la víctima es miedo, culpa, frustración, ¿no? Y al final el hecho de presentar a largo plazo, pueden creer que va a invalidar el proceso, pero eso no es cierto. Cualquier proceso que se inicie tiene toda la validez, y la idea es que puedan confiar también en el sistema y las instancias que tiene la universidad para poder llevar estos procesos. Ya que una persona hostigadora pues es alguien quien está vigilando, quien intimida, quien controla, y no es una vida que nosotros merezcamos o que alguien merezca vivir, ¿no? Pues por eso la importancia de poder hacerla detectar y de poder informar a tiempo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir todas estas conductas, para prevenir que esto suceda a nivel en nuestra aula de clases, ya sea como docentes, como compañeros, etcétera? Primero, desmitificar las conductas inadecuadas. Saber que eso, aunque lo hagan todo el salón, está mal, porque si es que es una conducta inadecuada. Lo pueden hacer 20 personas, 10 personas, una persona, pero no depende de la cantidad, depende de la acción. Y primero que nosotros logremos desmitificar todo eso, vamos a lograr reconocer. Luego, fomentar el respeto. No solo hay que esperar que se llegue a un ámbito sexual, ¿no? Porque antes de eso probablemente ha tenido que pasar una instancia verbal, física, psicológica, ¿no? Es un trabajo que a veces es paulatino, ¿no? Va dándose de a pocos. Entonces, fomentar el respeto es desde lo básico, entre compañeros, entre docentes, los docentes con los alumnos, va a ser la base de la relación. La comunicación asertiva, si hay alguna conducta, algún comentario que no nos agrada de la otra persona, es importante mencionarlo. Y si de repente sentimos que no vamos a poder mencionarlo con las palabras que nosotros quisiéramos, tenemos que buscar esta red de apoyo para que nos ayude.
¿no? Esta red de apoyo me podrá retroalimentar, me podrá decir, mira, puedes decirle de esta manera, yo te acompaño, vamos donde la coordinación, vamos al servicio psicológico para que puedan orientarte, vamos donde un tutor, vamos donde el profesor de tal curso que le tenemos confianza y sabemos que él nos va a ayudar. Eso también es comunicación asertiva. El hecho de yo poder mencionar a alguien que necesito ayuda, mencionar a alguien que me acompañe a hacer de repente toda esta actividad, porque para no sentirnos solos. Y la búsqueda de la red de apoyo no solo sirve para poder sostenernos en ese momento en el cual podamos comunicarlo, sino que tiene que servir también como un factor protector para nosotros tener a quién acudir, para nosotros poder tener en cuenta quienes me están apoyando y no me siento solo, no me siento sola en toda esta problemática que yo pueda estar afrontando. Y conocer los canales. Como les decía, hay muchas instancias a las cuales nosotros podemos pedir orientación y saber y confiar que la universidad siempre va a buscar el bienestar del alumnado. Y eso incluye poder brindar ese tipo de charlas para que puedan ustedes estar informados, para que puedan ustedes conocer cuáles son las problemáticas y cómo es que nosotros podemos afrontarlas. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hasta aquí llega la temática. Si hubiera algunas preguntas, ya nos las van a estar facilitando. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, muy interesante la charla, el webinar. Hay algunas preguntas que nos están formulando vía chat. Nos preguntan si la facultad ha pensado en hacer una campaña contra el bullying, ¿sí? Y acoso con talleres, afiches, incluyéndolo en las clases. Otra pregunta que también nos ha formulado es que, ¿cómo hacer si mis compañeros normalizan el acoso? Y además, si es que ya se ha conversado con ellos, ¿qué hacer en esos casos? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que de todas maneras, dentro del marco de las metas de la universidad, uno de estos es una convivencia saludable. Entonces, se está trabajando para que se pueda tener afiches, se pueda tener publicidad, se pueda tener esta sensibilización, que es creo que de las primeras cosas que nosotros tenemos que buscar realizar, ¿no? Y esta charla, por ejemplo, ya es una etapa de sensibilización. No, eso con respecto a la primera interrogante. Luego, con respecto a la segunda, lo que nosotros podríamos hacer, si es que ya se les ha brindado la retroalimentación a los compañeros, es conversar con algún docente para que tal vez él o ella como autoridad pudiese dar algún comentario sobre eso. Muchas veces el hecho de nosotros ser pares hace que no seamos tan escuchados como puede ser una persona de autoridad. Y también en los momentos en los cuales pues, los compañeros están realizando este tipo de comentarios que son inadecuados, es donde todos tenemos que poder señalarlo. Puede ser 1, 2, 3 veces o pueden ser 10, pero siempre el acoso tiene que ser señalado y observado para que la persona sepa que no lo vamos a tolerar. Otra pregunta también que nos están formulando es, ¿qué diferencia hay entre el bullying, ¿sí? y el acoso? ¿Cómo diferenciar básicamente, ¿no? Ambos aspectos. El bullying en realidad viene a ser un tipo de acoso, ¿no? Solo que se da específicamente en ámbitos educativos, ¿no? En este caso pues puede ser tanto en el colegio como en ámbitos universitarios, ¿no? En realidad las manifestaciones como tal pueden ser muy similares como hemos especificado, ¿no? Pueden ser verbales, psicológicas, pueden ser físicas también, sexuales también, en el caso sobre todo del alumnado que es mayor, ¿no? Que van aumentando en edad, y también hemos mencionado que mientras aumenta la edad también va disminuyendo, ¿no? Las agresiones físicas y más bien va aumentando la parte social y psicológica. En realidad todos están dentro del marco de lo que es violencia en general.
todos son tipos de acoso y el bullying es muy específico, ¿no? Está directamente relacionado con respecto al ámbito educativo. Ujú. Hablaban acerca, por ejemplo, de las repercusiones, de las consecuencias psicológicas que eso podría traer en una persona, en este caso, en un estudiante universitario. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo el estudiante debe buscar ayuda psicológica? ¿No? ¿En qué situación? Han hablado también acerca de la necesidad de no normalizar ese tipo de conductas, ¿no? De una u otra forma buscar redes de soporte y también hacer algunas denuncias cuando corresponde, sean respectivas, en los ámbitos respectivos. Pero, ¿qué pasa con la parte psicológica? Cuando, por ejemplo, debe buscar ayuda esta persona que ha sido víctima de, puede ser de bullying o de acoso sexual, o está siendo víctima de acoso sexual. Bueno, en realidad, cualquier persona que ha sido víctima de cualquier tipo de acoso, en este caso estamos hablando de bullying, es importante que pase por una consulta psicológica. En realidad, en general, no todos, tienen que pasar por una consulta psicológica donde con los especialistas se va a poder descartar si existiera algunas áreas alteradas, ¿no? O llevar también lo que es consejería o llevar algún tipo de asesoría. ¿Para qué? Para poder fortalecer, porque no necesariamente va a haber vamos a decir, un trastorno como tal, pero sí, si de alguna manera ha sido víctima de este tipo de actuaciones, pues es importante que reforcemos, ¿no? Reforcemos lo que es la habilidad social, esa autoestima. Ahora, a nivel, pues, digamos, ya viendo un tratamiento como tal, hay diferentes tipos de manifestaciones que nosotros podemos detectar, ¿no? En nosotros mismos como en nuestros compañeros. Y es, por ejemplo, aquellas alteraciones en nuestro estado de ánimo, ¿no? Nosotros podemos estar de repente más tristes, más irritables, estar mucho más sensibles o empezar a aislarnos también como parte de una conducta observable, ¿no? Empezar a aislarnos, ver que de repente ya no tenemos las mismas ganas, la misma motivación, la misma energía para estudiar o para hacer las cosas que regularmente hacíamos. Parte de algunas de las afectaciones que podemos tener las personas que son víctimas de acoso puede ser los problemas de depresión o los problemas de ansiedad. Entonces, cuando nosotros vamos identificando alguna de estas características, es importante que podamos acudir al servicio, en este caso psicoterapéutico, ¿no? Para que el equipo de psicólogos que se encuentran dentro de la universidad cuenta con un equipo tanto psicopedagógico como psicoterapéutico, no, en este caso sería psicoterapéutico, puedan ustedes recibir la atención que necesitan en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una alteración en el estado de ánimo, puede haber una alteración a nivel conductual, entonces es importante que si nosotros vamos identificando, digamos, patrones irregulares en ese sentido, podamos acudir, ¿no? Incluso también para poder identificarlo, porque a veces no tenemos claridad, ¿no? Con algunas cosas porque llegamos a la normalización de pronto, ¿no? Como estaba mencionando la profesora Rosa. Entonces, podemos también acudir ahí porque estamos manifestando, ¿no? Sintomatología. Y si es así, ¿cómo vamos a empezar a trabajar ahí? Porque sí es importante que tanto de manera preventiva como de manera interventiva, pues podamos nosotros abordar, ¿no? Los casos. Okay. Sí, es importante, ¿no? Señalar y reforzar lo que estás justo, psicóloga Luzanet, manifestando, ¿no? La importancia de la ayuda psicológica y que contamos con un servicio, mi servicio psicológico, donde pueden acudir, ¿no? En vista de que puede tener eso repercusiones. Eso yo les pregunto, ¿qué pasa si un alumno a futuro no busca ayuda y, digamos, se queda con esta situación? ¿Qué podría pasar? ¿Qué repercusiones podría tener en su vida, ¿no? Futura, en su vida presente y en su futuro también, ¿no? Claro que sí. De todas maneras, el hecho de nosotros no actuar a tiempo hace que primero normalicemos el sentirnos mal. Y eso es un aspecto que creo que pasa en el acoso, ¿no? Que a veces pensar que merecen, por ejemplo, lo que han hecho, generar culpa, generar miedo y acostumbrarse a vivir de esa manera. A largo plazo, lo que hace es empezar a modificar las habilidades que en este caso no se han generado. No se han generado habilidades de afrontamiento, no se generaron habilidades de comunicación asertiva, no se generó
de repente esta búsqueda del soporte social, que tan importante es con amigos, con familia. Entonces hace a la persona más vulnerable a que pueda tener otro tipo de situación, no necesariamente bajo en la misma estructura o bajo la misma dinámica, pero de todas maneras la hace más vulnerable porque aquellas habilidades que debió de fomentar, que debieron de ser subsanadas y mejoradas, no se hicieron, sino que por el contrario se debilitaron más. Entonces de repente había habilidades que había solo que fortalecer, pero al no acudir y continuar en el conflicto en el cual estaba, ocasionó finalmente que se pudieran mermar con mucha más facilidad. Ok. Hay una pregunta también que nos están formulando, es si se podría utilizar la expresión bullying sexual. Sí, o sea, vamos, la palabra bullying en realidad es una palabra, pues, digamos, extranjera, ¿no? En realidad estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tipos de acoso, ¿no? Cuando estamos hablando ya algo muy específico es un tipo de acoso. En realidad podría, digamos, a nivel de tecnicismo, pues podría usarse ambos, pero digamos que de alguna manera la palabra bullying más está relacionada con el tema del ámbito, ¿no? O sea, en qué lugar se está dando, ¿no? Entonces, ya cuando estamos precisando sexual, vendría a ser el tipo de, ¿no? Digamos, de acoso que estamos teniendo. Para el bullying es más bien utilizada en qué ámbito se está realizando el tipo de acoso, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el ámbito laboral se habla de moving, ¿no? Y hay moving, ¿no? En ese sentido igual, psicológico, físico, sexual, ¿no? Entonces es más bien el lugar. Muy bien. Finalmente, me gustaría que ustedes puedan dar algunas recomendaciones a los estudiantes que estén pasando por esta situación y que todavía no se atreven a hacer algo, ¿no? Para poder mejorar. Y algo que también señalaron ustedes que era muy importante era que las personas que están cerca, que están observando, que son los compañeros, también qué recomendaciones les darían, ¿no? Primero, que sepan que no están solos. Hay muchas instancias y la universidad se preocupa por el bienestar de los estudiantes. Que acudan al servicio psicológico, que acudan a algún profesor de confianza que los pueda ayudar, los pueda orientar, ¿no? Y tener la confianza, como mencioné hace un momento, en que se va a seguir un proceso que los pueda ayudar, los pueda calmar y les pueda brindar las herramientas que ellos vayan a necesitar. Muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerles, profesora y psicóloga Rosa Costa y también psicóloga Luisanet, por este webinar bien interesante, que creo que es un inicio de lo que se tiene que hacer, ¿no? Difundir, sensibilizar, hablar del tema, como decían ustedes, dar los mecanismos y la confianza y los espacios para que los estudiantes puedan buscar una ayuda, ¿no? Y creo que la universidad es un entorno que debe ser soporte, ¿no? Y un factor de protección para que estas situaciones, estas conductas se presenten cada vez menos. Muchísimas gracias a nombre de nuestra decana, la doctora Mibel Sánchez, y decirles que estamos siempre abiertos a poder dialogar, a poder compartir conocimientos que ayuden a todos nuestros estudiantes e invitarlos a que cuando lo necesitan y lo requieran, acudan a nuestro servicio psicológico, que tenemos un staff de profesionales altamente capacitados y con una actitud de calidez, ¿no? Y calidad para atenderlos. Muchísimas gracias por el webinar de hoy y gracias a todos también por su atención.